Muscular, la cual. Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Antes de empezar la clase, necesito escoger otros 7 participantes distintos para la próxima exposición, que puede ser de hoy en 8. Necesito 7 voluntarios, distintos a los del día de hoy, que hay que sacar otro grupo de exposición. Rápidamente. La información ya está montada ahí en la página de Moodle. Todo lo que tienes que hacer es organizarse entre ustedes y poner la exposición. Es el segundo tema, ¿no? El segundo tema ya les muestro cuál es. Ya les digo. El segundo tema es equilibrio estático. Todo eso es relacionado con el tema de equilibrio estático. Ya toda la información está montada en la plataforma Moodle. Todo lo que tienen que hacer es pues, organizar su exposición. Y ahí está toda la información ya montada, muchachos. Entonces necesito 7 participantes. Tengan la bondad rápidamente. Acá, profe. A ver. Juan Diego Gómez. Listo. Profe, Nick Manosalva. Nickman. Nick, N-I-C-K, profe. Nick Manosalva. Sí, te entendí bien. ¿Nickman qué, perdón? Manosalva, profe. Ok, gracias. Ángela Reyes. Manosalva. ¿Alguien más, por favor? Ángela Reyes, profe. Ángela Reyes. Ángela, profe. Perdón. Ángela, listo. Ángela Reyes. ¿Quién más, por favor? Kevin Caballero. ¿Me repites, Elvin? Kevin Caballero. Perdón, sí. Kevin Caballero. ¿Quién más? Luis Carlos Vargas. ¿Me repites, tan amable? Luis Carlos Vargas. Ok. Luis Carlos Vargas. Juan Sebastián Rodríguez, profe. ¿Me repites, Juan Sebastián? Juan Sebastián Rodríguez. Listo. Juan Sebastián Rodríguez. Ajá. Faltaría uno. Manuel Valle. Falta uno. ¿Quién quiere? Cristian Bareño. ¿Cristian? Sí, señor. Cristian, bueno, listo. Cristian Bareño. Ok, yo creo que por hoy está bien. Entonces, la exposición de hoy en 8 la harán los compañeros Juan Diego, Nidman Manosalva, Ángela Reyes, Kevin Caballero, Luis Carlos Vargas, Juan Sebastián Rodríguez y Cristian Bareño. Se ponen de acuerdo y pues buscan la información que ya está ahí montada en la plataforma Moodle y hacen sus propias diapositivas. E igualmente, como para el otro grupo, pues sí pueden buscar videos que ayuden a ilustrar la información.
Y pues sería bueno porque ayuda a comprender las cosas, ¿no? Bueno, básicamente es eso, muchachos. Entonces, esa sería para de hoy en 8 días. Bueno, muchas gracias, muchachos. Entonces, vamos a empezar con el grupo de hoy. No pensé que iba a escribir tanto. Bueno, ¿será que puedes filmar aquí? Y se para mayor compromiso. Ya, papi, espérate. Listo. ¿Esos son los nombres? Sí, sí, profesor. Espera un segundito, guardo esa. Eso, 2, 4, 6, 7. Ahí están los 7, sí. Déjenme un segundito para poder tomar nota de ustedes. Un segundo, por favor. Jorge Nicolás Silva. Le voy a pedir un favor. Las personas que exponen el día de hoy, tengan la bondad, me envían esta diapositiva, ¿sí? Me envían la diapositiva a mi correo electrónico. ¿Tienen el correo electrónico? Creo que no. Aquí en el chat les voy a enviar mi correo. Antonio Bautista. ¿Lo tienen? Muchachos. Sí, listo. Listo, entonces por favor me envían eso hoy mismo para poder registrar la exposición, los nombres de ustedes y pues dejar la nota. Recomendaciones, pongan con calma, sin correr, vocalicen de una manera lo mejor posible, ¿sí? Y pues si hay alguna pregunta por parte de los compañeros, pues suspendemos y hacemos la respectiva respuesta a las preguntas. Listo, pueden empezar, si tan amables. De acuerdo. Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Jorge, Julián, Líder, María Daniela, Samik, Silvia Juliana y quien les habla, Ricardo Morales. Y en el día de hoy vamos a hacer la introducción a lo que vendría siendo la biomecánica. Adelante. De acuerdo. La biomecánica, como se puede medianamente inferir debido a su prefijo bio y posteriormente mecánica, es el estudio de cómo los sistemas y las estructuras de los organismos vivos reaccionan frente a diferentes fuerzas o estímulos externos. Y uno podría pensar, o lo que se le viene a la mente a uno es que se aplica en los seres humanos, pero en realidad se aplica a diferentes tipos de seres vivos, porque se puede aplicar desde a una planta pequeña hasta un animal grande. Por supuesto, también incluimos a los seres humanos. Ya cuando se habla de la biomecánica de forma más directa a los seres humanos, va enfocada principalmente al estudio del funcionamiento del sistema esquelético, o sea, el sistema óseo, y por supuesto la musculatura. Pero, como les decía, la biomecánica abarca diferentes áreas en las que se puede dedicar. Siguiente. Bueno, les contaba, usualmente en los seres humanos va dedicado como a la musculatura, a los movimientos del ser humano, en sus articulaciones, el uso de sus músculos, pero se aplica también en la zoología, que es el estudio de los animales, se aplica en el deporte, por ejemplo, al momento de realizar el estudio de los movimientos de un atleta, entonces se realiza el estudio de su tren inferior. Se aplica también al momento, otra área sería la fisioterapia, que se sirve para la rehabilitación de algún paciente, la rehabilitación de algún músculo que tenga atrofiado. Sirve también, y esto es curioso, en la ergonomía, que se supone que es la disciplina que
va dedicada a diseñar considerando las características fisiológicas del ser humano. Y uno como ingeniero mecánico muchas veces piensa en diseñar. Y la biomecánica te brinda como esa herramienta, te brinda ese conocimiento que vendría a ser el análisis del movimiento, de las articulaciones, de los músculos. Entonces la biomecánica te brinda la posibilidad de diseñar partiendo de esa consideración de cómo se mueven y cómo funcionan los músculos. Entonces... Perdón, te interrumpo un poquito sobre lo que estás diciendo. Precisamente hay muchas áreas de la ingeniería que se basan en los seres vivientes y esa área se llama la biomimética, ¿sí? Entonces, incluso hay muchos diseños en el área de ingeniería inspirados en los seres vivientes. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, muy elemental, es el famoso velcro, el que nosotros conocemos. Ese velcro nació de, alguien observó, un investigador observó que las famosas, hay unas pepitas que se adhieren, cuando uno va por ahí al campo, hay unas pepas que se adhieren a las telas, ¿sí? Y alguien las observó en el microscopio y se dio cuenta que tenían forma de gancho. Entonces el velcro nace de una observación de un organismo, en este caso una planta, ¿sí? Una planta. Y de ahí nace pues el famoso velcro. Hay otros ejemplos, por ejemplo, la Festo, que es una empresa alemana, está diseñando robots basados en los seres vivos. Por ejemplo, hay un robot que se parece a una mantarraya. Bueno, hay una gran cantidad. Entonces eso hace parte de algo que llama la biónica y la biomimética, ¿sí? Son dos áreas muy importantes. Ok, continúa, por favor. Bueno, muchas gracias, profe. Continuemos a la siguiente. Entonces, viniéndonos al lado de la aplicación que tiene la biomecánica, consideremos ahora nosotros como ingeniero mecánico hasta dónde podemos llegar. Porque la idea de nosotros como ingeniero es poner al servicio pues, de la sociedad todo lo que hemos aprendido en pregrado, en posgrado, todos nuestros estudios. Y nosotros podemos ponerlo al servicio, ya sea en investigación, por ejemplo, dedicándonos a la búsqueda de algún nuevo biomaterial que también es conocido como materiales biocompatibles, o también podemos dedicar o poner nuestro servicio a disposición diseñando prótesis. Entonces puede ser a la investigación o al desarrollo. También cabe recalcar, como les digo, y ahorita voy a explicar poco más pausado, uno por uno, las diferentes áreas en las que la biomecánica llega. Porque, digamos, cuando hablamos en el ser humano, uno pensaría simplemente en prótesis, pero la biomecánica se adentra un poco más al estudio de la mecánica celular, al estudio de la transferencia de biocalentamiento, al desarrollo de bioinstrumentación. Entonces, la biomecánica, la mecánica tiene muchísimo de dónde sacarle provecho en el campo de la biomecánica. Siguiente, por favor. Como les decía, aquí es una simple prótesis, pero en la siguiente diapositiva les explicaré uno por uno los campos principales de los que se habla. De acuerdo, empecemos por sistemas de biofluidos. Los biofluidos son aquellos fluidos que un sistema orgánico usualmente usa pues, para su funcionamiento. Un ingeniero mecánico puede disponer de su atención para hacer un estudio de la dinámica, digamos, de la sangre. Entonces estudia la distribución de su velocidad, la presión sanguínea, su flujo, el comportamiento de estrés en las células. ¿Y esto para qué? Con el fin de crear un dispositivo que sea capaz de generar un registro médico de esas variables que nosotros estamos determinando. ¿Para qué? Para un diagnóstico del paciente. Sí, pero perdona que te interrumpa de nuevo. Ya que hablas, por ejemplo, de esta parte de biofluidos, no estoy muy seguro, pero creo que existe una supercomputadora, no me recuerdo el nombre en este momento, que es refrigerada con sangre, ¿sí? Porque resulta que la sangre tiene unas características de transferencia de calor, ¿sí? Únicas.
Entonces, no sé qué tan lejos esté de la realidad, pero sí alguna vez leí algo así. Entonces, les dejo la inquietud que, pues precisamente, se inspiraron en la sangre como es un fluido biológico que tiene ciertas características. Entonces, está dentro de este tema, ¿no? Que estás comentando. Gracias. Sí, de acuerdo, gracias, profe. Exacto, lo que dice el profesor, otra aplicación a la cual se le da al fluido que es la sangre. Por el lado de bioinstrumentación, es como la combinación de la rama de la electrónica y la tecnología también con la mecánica para el diseño de un sistema capaz de medir variables fisiológicas o biológicas. Por ejemplo, uno como mecánico puede diseñar algún sistema que mida el diámetro de un músculo, ¿de acuerdo? Y por medio de electrónica procesar esa información para diseñar cualquier tipo de dispositivo. En el lado de biomateriales, ya les había comentado un poco que también se suelen llamar materiales biocompatibles, que son aquellos materiales que nos permiten interactuar o que intervienen con un sistema biológico y no es aborrecido. Y pues esto se estudia con el fin de tener un propósito médico. Estos materiales se pueden usar o se pretenden usar en tejidos musculares. Incluso algunos biomateriales nos sirven para desarrollar o diseñar órganos vivos. La biomecánica, pues que ya les hablé como de forma general, como el estudio del sistema óseo y de los músculos. La óptica biomédica, esta es súper interesante, que pues es la disciplina que junta entonces la óptica con lo que vendría siendo la tecnología, la mecánica, para diseñar un tipo de dispositivo que nos brinde algún diagnóstico, algún diagnóstico de la vista y que no sea dañino, pues debido a lo delicado que es este sentido, que es el sentido de la vista. Entonces, por medio de señales mediante fibras o sistemas ópticos de observación, la idea es obtener este tipo de señales. Espérate un segundo, porfa. Creo que cuando se refiere a la óptica biomédica, posiblemente regresa a una diapositiva anterior, porfa. Antes. Ahí. No. Bueno, ahí, por ejemplo, esa pueden dejarla ahí. Si se dan cuenta, ¿dónde está la mano, porfa? Esa, ahí. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí están estudiando el movimiento de una mano, de las articulaciones, o incluso pueden estudiar el movimiento de toda la dinámica, la cinemática del cuerpo humano completo. Entonces utilizan cámaras, ¿sí?, de alta velocidad y de procesamiento, software de procesamiento avanzado de imágenes. Entonces, no sé si se refiere a esta parte de la óptica, lo que es análisis de imágenes. ¿Sí será eso lo que se refiere ahí? Yo asumo que se refiere a parte de esto, ¿no? Sí, yo encontré información de los dos tipos, del que comenta, profesor, y del que estaba hablando. Ajá, ok. Muchas gracias. Respecto al análisis de bioseñal, este es, digamos, el área en la que nos dedicamos a analizar las señales que manda el cuerpo al querer realizar algún tipo de movimiento. De esas fueron las señales de las que nos estuvo comentando el profesor en las clases pasadas, las bioseñales de tipo electroencefalográficas, las electrocardiográficas, que nos sirve para el desarrollo de prótesis o de algún sistema como el que nos comentaba de querer proyectar o determinar algún tipo de pensamientos, los sueños que tenían las personas. En la parte de biomecánica celular es el estudio de la célula, pero de forma más individual, la parte mecánica, su movimiento, cómo ella se mueve dentro de un torrente sanguíneo, cómo se relaciona con las otras células, cómo se obstruye al momento de entrar en contacto con la parte, digamos, la membrana de la arteria, de la vena por la que se mueve. La parte del modelado computacional fue parecido a lo que nos estaba ahorita mostrando el profesor, que detalló en la imagen de la mano
Entonces es modelar... Perdón que te interrumpa de nuevo. Bueno, hay varias cositas. No hemos definido los grupos. Hay que definir, pueden ser los mismos grupos que están trabajando las exposiciones. Hay que definir un tema de proyecto semestral. Entonces pueden ir seleccionando un tema, ¿sí? Un tema. Y uno de esos puede ser precisamente análisis de imágenes biomédicas. Hoy en día, por ejemplo, en estos días estábamos estudiando en la materia de biomecánica, pero a nivel de maestría, el tipo de análisis ese, y estuve mirando unos algoritmos y los pude desarrollar. Y hoy en día está ahí, pues se necesitan cámaras de alta velocidad. Y hoy en día, como están llegando unas cámaras con buena velocidad, muy buena captura, por ejemplo, las cámaras normalitas de los celulares que nosotros tenemos, captan 30 imágenes por segundo, se dicen 30 frames por segundo, pero creo que acaban de aparecer en el mercado, están creo que en ese auge justo en este momento, unas cámaras que son capaces de captar, si no estoy mal, más de como algo así como 90 o 100 imágenes por segundo. Entonces, se podrían hacer aplicaciones, podríamos diseñar unos algoritmos este semestre, un grupo que pronto que se interese en ese tema para hacer análisis de biomarcadores y podríamos hacer algo al respecto. En caso de que no se lograra conseguir, pues también existe la posibilidad de acceder a los laboratorios de la UNAP, donde tienen cámaras de alta velocidad y se podría trabajar con eso. Entonces, si algún grupo está interesado, me comenta y podríamos trabajar en ese tema de biomarcadores para análisis de movimiento, de la marcha, sí, diferentes temas. Entonces, me avisan cuando. Ya es bueno ir definiendo esos temas. Ojalá para la próxima clase empezar a definir las temáticas. Acuérdenme para ir cuadrando eso. Gracias, puedes continuar. De acuerdo, profe. Bueno, finalizando con lo de modelado computacional, si es el desarrollo de algún modelo, ya sea de movimiento, y les pongo nuevamente el ejemplo del tren inferior de algún atleta, que nos sirve también para el siguiente inciso, que es el de rehabilitación, porque uno puede tomar como base algún sistema, digamos, de un deportista que se encuentre en buen estado, y uno puede utilizar esa información que ha modelado uno para tratar de determinar de pronto falencias en alguna persona que haya sufrido algún tipo de accidente y tenga algún músculo atrofiado, y de esta forma poder rehabilitarlo. Respecto a la robótica médica, es la robótica que se aplica en la parte principalmente de cirugía, y son cirugías de alta precisión y de espacios muy reducidos. Entonces, según lo que investigamos, el campo donde más como que se aplica la robótica médica es en el de las cirugías de tipo cardíaco, gastrointestinales y algunas otras más. Y el sector de ultrasonidos, que lo más seguro es que varias personas se hayan conocido de eso, es el uso de un dispositivo que involucra ondas para interactuar con los tejidos del ser humano. Digamos, si tienes algún tipo de tejido dañado o averiado, por ejemplo, en la rodilla, sufriste de ligamento cruzado anterior, entonces por medio de los ultrasonidos uno puede recuperar esos tejidos lesionados. Los ultrasonidos sirven también para mover algún tipo de tejido, para calentar. En tal caso de contusión sirve para disolver coágulos. Y eso es los principales campos en los que... Un poquito. Un mejor ejemplo del uso del ultrasonido a nivel de la bioingeniería es, por ejemplo, la famosa ecografía, cuando llevan a la señora que está embarazada y es tan avanzada esa tecnología que pueden medir el largo del fémur, las dimensiones, el diámetro del cráneo, pueden detectar si hay malformaciones tempranas, incluso está tan avanzado esto que hasta permite identificar con exactitud dimensiones de huesos, y bueno, los médicos pueden entonces hacer operaciones previas al parto incluso, ¿no? Entonces esa técnica de ultrasonido es una técnica demasiado avanzada y ya lleva pues muchos años. ¿Sí? Continúa, por favor. Muchas gracias. Ya siguiente.
Bueno, vamos a continuar con la historia de la biomecánica. En la actualidad, la biomecánica del movimiento humano es una ciencia que genera gran interés por parte de especialistas en muchos campos. Es objeto de estudio de físicos, biólogos, médicos, entrenadores, informáticos y pues en este caso de ingenieros. La biomecánica del movimiento humano tiene su origen aproximadamente en la Edad Antigua, aunque su desarrollo formal, por decirlo así, como disciplina científica se encuentra en el siglo XIX. Entonces, a continuación vamos a pasar por distintas épocas o sucesos históricos que se consideran relevantes para poder contextualizar socioculturalmente la realidad científica y el desarrollo mecánico de esta disciplina. Entonces, empezamos con la Edad Antigua. En los años 650 a.C. y 200 después de Cristo, el conocimiento científico tiene su origen en la época griega. Los griegos fueron pioneros en el desarrollo de elementos básicos de matemáticas, física, mecánica, medicina, entre otras. Durante esta etapa, las principales aportaciones a la biomecánica fueron, ahí tenemos las imágenes, separación de conocimiento y mito por Tales y Pitágoras, planteamiento de paradigmas matemáticos y mecánicos por Arquímedes, la creación de paradigmas anatómicos hecha por Galeno y el desarrollo de los primeros análisis biomecánicos del cuerpo humano planteado por Aristóteles. Galeno y Aristóteles dieron gran importancia al estudio del movimiento de la marcha. Aristóteles fue quien descubrió por primera vez las acciones de los músculos y el proceso de la marcha. Él decía, el animal que se mueve hace su cambio de posición presionando lo que está por debajo de él. Le dio mucha importancia al centro de gravedad y a las leyes del movimiento y de las palancas, y fue considerado precursor de las leyes del movimiento newtonianas. Seguimos. También un dato importante es que relativamente hace poco, Baumer y Schneider en el año 89 le atribuyeron a Aristóteles y a Platón ser los fundadores de la biomecánica, ya que escribieron escribieron bastante sobre segmentos corporales y movimientos en el desplazamiento de los animales. Continuando con la Edad Media, que es en el año 200 y 1450 después de Cristo, tenemos pues en líneas generales que la contribución científica en esta etapa es casi nula, pero surgieron representaciones y dibujos de movimiento en el arte griego y romano, y serían los artistas antes que los científicos quienes posteriormente reavivarían el estudio del movimiento humano. Siguiente. En el Renacimiento italiano, en los años 1450 hasta 1600, se caracterizó por la libertad de pensamiento que posibilitó el resurgimiento de la filosofía griega antigua, la literatura y el arte. En esta etapa histórica, el hombre se convierte en la medida de todas las cosas y emergen figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo. Y las principales aportaciones a la biomecánica se basan en tres aspectos principales, y es que renace el trabajo científico, como lo mencioné anteriormente. En la Edad Media, pues la contribución científica fue casi nula, entonces aquí renace el trabajo científico, se sientan las bases de la anatomía moderna y la fisiología, y el movimiento y la acción muscular fueron estudiados como entidades interconectadas. Perdón, te interrumpo un poco. ¿Qué pasó antes del Renacimiento? Pues lo que pasa es que la Iglesia decía que todo, pues Dios hizo todo, y como tal, a Dios no se le pregunta, a Dios no se cuestiona, y todo era basado en la famosa teología. ¿Sí? Pues esos son conceptos teológicos, respetables y todo. Pero la Iglesia prácticamente hizo que la ciencia se interrumpiera, ¿no? Porque decía, si todo está centrado en Dios, pues ¿para qué estudio lo demás, no?
eso causó un atraso científico bastante grande. Entonces, el Renacimiento fue como un movimiento ya en contra de todos esos principios. Pues empezó a estudiar de nuevo y después prácticamente ellos se atrevieron a contradecir a la iglesia en su tiempo, ¿no? Incluso uno de ellos, Galileo Galilei, que empezó a estudiar el movimiento de los planetas, esta cuestión, estuvieron a punto pues de matarlo. Creo que lo sentenciaron, si no estoy mal, fue a la hoguera o no sé qué, porque decía que pues él observó que había un planeta, no me acuerdo cuál, observó que había unos satélites que giraban en torno a ese planeta y pues que por lo tanto contradecía los principios de ese momento. Entonces los mismos representantes de la iglesia le dijeron, bueno, usted se retracta o simplemente le espera la muerte. Entonces el hombre dijo, bueno, listo, está bien, yo me retracto más, sin embargo, dejó su legado científico ahí, ¿no? Y entonces la iglesia le hizo un daño muy grande a la ciencia en ese momento, ¿no? Pues la iglesia, digamos, es la parte ya que trasciende a la parte de la materia y toda la cuestión, pues es respetable también. Yo soy católico, como tal cosa, pero no hay que confundir lo religioso con la ciencia, ¿no? Una cosa con otra. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, el Renacimiento fue prácticamente como el resurgimiento, ¿sí? Y tratar de contradecir lo que decía la iglesia. Eso fue lo que sucedió. Gracias. Continúa, por favor. Gracias, profe. Entonces, algo como curioso, bueno, para resaltar es que Leonardo da Vinci y su hombre Vitruvio se puede considerar como el primer, o sea, él como por ese aporte, se puede considerar como el primer científico biomecánico. Las observaciones que él hizo del movimiento humano cumplían bastante con la tercera ley de Newton. Seguimos con el Renacimiento, entonces ahí ya vemos que empezó también el interés por la belleza y la armonía, el estudio de la naturaleza, el arte y la ciencia fundamentan la belleza y se pone a la figura humana como centro de interés. Entonces ya surge la anatomía, el movimiento, estudios en el movimiento y la expresión. Entonces surge lo que se conoce como el humanismo, el movimiento intelectual que rompe con las tradiciones escolásticas medievales y exalta en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Entonces pretendió pues este movimiento descubrir al hombre, dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos. Y después tenemos a importantes representantes, pues como ya lo he mencionado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, Botticelli, Luca Pacioli y Vesalio, que en la siguiente diapositiva encontramos pues sus aportes más importantes. Por ejemplo, el de Luca Pacioli fue que él pues descubrió el número áureo, o bueno, la divina proporción. Leonardo da Vinci, las investigaciones anatómicas y el hombre de Vitruvio. Vesalio, la figura más importante de la investigación médica de todos los tiempos, y escribió el libro De Humani Corporis Fabrica. Entonces, ya como más centrado en el humanismo, Zenini observa la realidad, con su obra observa la realidad y ahí plantó pues representación y conclusión y al arte como método científico, y Pisano, que fue un pionero escultor. Siguiente. Ahí pues encontramos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y otros estudios realizados en esa época. Bueno, posteriormente llega la Revolución Científica, que fue una época de 1600 a 1730. Básicamente, este es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, química, biología, especialmente en la anatomía humana, se transforman
transforman las visiones antiguas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta época Newton, Descartes y Galileo se convierten en las piedras angulares del nuevo método científico, esto debido a que algunos de los debates más importantes de la historia del método científico fueron entre el racionalismo, el empirismo, el inductivismo, que fueron empezados a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores, y el método hipotético deductivo, en el cual Galilei hizo una gran aportación a esto, ya que a la ciencia lo que dijo fue que combinar la observación de los fenómenos con la hipótesis y la medida, lo que supuso el origen del método experimental. En esta época, devuélvela por favor. En esta época se menospreció la teoría aristotélica que se tenía de que la materia era continua e integrada por los elementos tierra, agua, fuego, aire, debido a que el atomismo es la teoría que más se acomodaba a la filosofía mecánica de la materia. Recordar que el atomismo básicamente es la teoría según la cual el universo está constituido por pequeñas partículas que pues son los átomos. Se sustituyó la Tierra como centro del universo por el heliocentrismo, que básicamente es que todos los planetas giran alrededor del Sol y se considera este como centro del universo. Y se desarrollaron las 3 leyes de Newton. Siguiente, por favor. Durante esta época hay que resaltar a ciertos personajes importantes que contribuyeron en la biomecánica. La siguiente, por favor. Tenemos a Harvey con la medicina del corazón. Él realizó un análisis de la estructura general del corazón a partir de, pues centrándose más que todo en los funcionamientos de las arterias. A partir de esto, él determinó que la pulsación de las arterias depende de la contracción del ventrículo izquierdo, mientras que la contracción del ventrículo derecho lo que hacía era propulsar su carga de sangre a la arteria pulmonar. También observó que los 2 ventrículos se mueven casi simultáneamente, no como al contrario de lo que se pensaba antes, y estimó la capacidad del corazón midiendo cuánta sangre se expulsaba a través de cada bomba y el número de latidos del corazón en media hora. Adicionalmente, Harvey continuó demostrando cómo la sangre circulaba en círculo, realizando experimentos pues al principio en serpientes y peces. Lo que hacía era atar sus venas y arterias, y a partir de esto pudo observar que al amarrar las venas el corazón se vaciaba, mientras que al amarrar las arterias lo que sucedía era que el órgano se hinchaba. Posteriormente realizó este experimento también en el cuerpo humano, como se puede observar en la parte derecha, la imagen. Lo que hacía era atar una ligadura apretada en el brazo, en la parte superior, y esto lo que hacía era cortar el flujo sanguíneo de las arterias y las venas. Cuando hizo esto, lo que podía notar era que abajo de la ligadura el brazo estaba fresco y flácido, mientras que la parte superior estaba caliente e hinchada. Y al aflojar la ligadura, como las venas estaban, como las arterias están más profundas en la carne que las venas, lo que sucedía era que lo contrario, la parte de abajo se veía pálida. Siguiente, por favor. Borelli, entonces tenemos que él incursionó en la respuesta fisiológica y patología humana, movimientos corporales, fisiología y contracción muscular. Borelli fue uno de los que introdujo la iatromecánica, es decir, la mecánica aplicada a la medicina. Él, con conocimientos de mecánica, matemática y medicina, más conocimientos de anatomía, hizo la descripción de los movimientos corporales basados en principios de mecánica y física. Adicionalmente, aplicando las leyes físicas y mecánicas a procesos biológicos. Siguiente. Tenemos a Baglivi, que habló sobre la solidez del fluido, distintos tipos de fibras y estructuras moleculares. Él también perteneció a la escuela de la iatromecánica y fue un investigador de la anatomía muscular. Descartes estudió el movimiento en 2 planos y visión, y Niels Steensen dio las bases de la mecánica muscular, describiendo el músculo como un conglomerado de fibras motoras cuya parte central difiere de los extremos y es la única que se contrae.
Siguiente. A continuación fue la época de la Ilustración de 1730 a 1800. Fue la época de la nueva mecánica general que sustituye a la filosofía natural. En esta época, científicos como Euler, D'Alembert, Lagrange contribuyeron a la biomecánica con aportaciones como, siguiente, se comprendió mejor el concepto de fuerza, se desarrollaron los conceptos de conservación de momento y energía, se consolidan matemáticamente las diferentes leyes mecánicas, también adicionalmente, pásala. La contracción muscular se convierte en un fenómeno influenciado por las fuerzas eléctricas, bioquímicas y mecánicas. Surgen las leyes de energía y el movimiento. Los científicos mencionados anteriormente también facilitaron el estudio dinámico de los movimientos humanos y se inicia el estudio de los biomateriales. Bueno, buenas tardes compañeros, espero que se encuentren súper bien. Yo voy a seguir la historia de la biomecánica. Bueno, en esta época, el desarrollo de la ciencia en relación con el movimiento humano durante el siglo XIX fue influenciado por tres eventos. Esto ocurrió en la mitad del siglo XVIII. ¿Cuáles fueron estos eventos? El primero fue la novela de Emilio, o de la educación, el cual fue un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre. Esto fue escrito por Jean-Jacques Rousseau en 1762. El filósofo pues asegura de que esta fue su obra más importante. El segundo evento fue la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1777 y pues fue la primera máquina de vapor práctica. Incluso esta se convirtió en una de las fuerzas impulsoras de la revolución industrial. Y por último, el punto inicial, o el tercer evento, que fue el punto inicial de la Revolución Francesa, o también conocida como la toma de la Bastilla en 1789. Desde acá marca el comienzo de la Revolución Francesa y el final del monopolio del ocio. Acá también, pues, asimismo, o sea, después de todo esto, asimismo los deportes y la actividad física crearon un renovado interés científico por la locomoción humana, lo que pues generó un desarrollo de métodos e instrumentos experimentales para el estudio de la locomoción humana. Listo. Principales aportes de la biomecánica. Desarrollo de métodos de medición para cuantificar la cinemática, la cinética y la corriente eléctrica. Bueno, gracias a este desarrollo, por el aporte realizado por diversos científicos de la época, hoy en día existen aparatos como el pulsómetro, qué pena, disculpen, el pulsómetro. El pulsómetro es un aparato electrónico que mide de forma gráfica y digital las frecuencias cardíacas. También existen aparatos como los calibradores, que miden los diámetros óseos, las plataformas de presiones, que son sistemas para el registro y análisis de distribución de presiones. ¿Qué otra cosa? Y bueno, sí, gracias a todos esos avances fue que hoy en día podemos tener aparatos como estos. A raíz de todo eso fue que pues la biomecánica pudo dar un gran paso, que fue se convierte en una ciencia analítica basada en el análisis mecánico. Listo. Desarrollo de la técnica
fotográfica. Bueno, esta técnica ayudó a que el estudio de la locomoción humana dejara de ser una ciencia observacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuantificó el estudio del movimiento humano y animal. Las acciones musculares es cuantificada a través de la electromiografía. Dicho lo anterior, porque o sea, esto está muy arraigado, esta técnica nos permite evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas que los controlan. Por último, se tienen los biomateriales. ¿Qué quiere decir los biomateriales? Los biomateriales son aquellas sustancias de origen natural o sintético utilizadas en aplicaciones protésicas. Las aplicaciones protésicas, o sea, que aquellas personas que hacen las chapas, hacen todo relacionado con los dientes, diagnósticos, terapéuticos, y que no afectan de forma adversa a los organismos vivos y a ninguno de sus componentes. Listo. Siglo XX. Bueno, está caracterizado por varios factores que ayudaron en el desarrollo de la biomecánica, los cuales son los desarrollos mecánicos y tecnológicos de las dos guerras mundiales, el primero, el segundo, la explosión de apoyo financiero para la investigación, tercero, el reconocimiento social y económico del deporte en la sociedad. Perdón, te interrumpo un poquito acá, por favor. Precisamente después de, no me acuerdo si fue después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, obviamente muchos de los combatientes perdieron sus extremidades, ¿sí? Perdieron brazos, perdieron piernas, y a partir de, entre los alemanes y los rusos empezaron a ver la viabilidad de crear pues prótesis de pierna, prótesis de brazo, si no estoy mal, uno de los primeros iniciadores de lo que llaman las prótesis biónicas activadas por señales musculares, empezaron creo que en Alemania y luego se extendió hacia Rusia, si no estoy mal, donde creo que un ruso fue el primero en crear una de las prótesis accionadas por impulsos eléctricos. Y eso fue justo después de una de las primeras guerras mundiales. No me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero por ahí es que está el cuento. Gracias. ¿Puedes continuar? Bueno, y en la tercera, el reconocimiento social y económico del deporte en la sociedad. Esto pues abrió camino para que los biomecánicos le prestaran gran atención, le prestaron atención a esto, y con el transcurso del tiempo ha emergido una subdisciplina que hoy en día conocemos como la biomecánica deportiva. Listo. De acuerdo con los criterios anteriores, los científicos más destacados de esta época que generaron aportes a la biomecánica estos son Julius, Nicolás, Hill y Charles Scott. Estos fueron, por ejemplo, Julius desarrolló un amplio tratado dedicado a la máquina corporal, y el man escribió un libro donde realizó un análisis de la actividad muscular, de la fatiga física y los efectos que tienen sobre la actividad muscular. Esto pues se consideró como el primer tratado de ergonomía. Nicolás Bertin se formó como físico
y se encargó de desarrollar un método para la medición del movimiento basado en el análisis matemático. La biomecánica de Bertin incluía estudios, por ejemplo, de análisis de los movimientos de las mujeres o diseño de las cabinas de las tranvías en Moscú y pues cosas así relacionadas. El otro es Hill. Hill empezó su carrera como matemático, pero también hizo muy importantes aportes en la fisiología y pues se ganó un premio Nobel de Fisiología y Medicina. Su principal contribución fue explicar la función matemática y estructural de la función muscular, la cual sigue vigente hasta nuestros días. Y pues, Charles Scott también fue estudió fisiología. Desde sus inicios, su mayor interés fue el de la neurofisiología, fue lo que más le gustaba, y pues lo que más aportó fue en la parte de inervación de los motoneuronas a los músculos esqueléticos. Y muchas gracias, compañero. Pues, buenas tardes. Los científicos relevantes principalmente encontramos a 7: Amar, Nicolás, A.V. Hill, Charles Scott, Rudolf Laban y A.F. Huxley. Siguiente. Amar encontramos pues que este señor desarrolló un amplio tratado que fue dedicado a la mecánica corporal. Esta siempre estuvo orientada a sus estudios hacia el mundo del trabajo. Por otra parte, pues también encontramos que en su libro de Human Motor realiza un análisis de la actividad muscular, la fatiga física y los efectos que tiene sobre la actividad muscular. Este se puede decir que es considerado el primer tratado de la ergonomía. Siguiente. Bueno, Nicolás Bernstein, se puede decir que su primer trabajo fue hecho en el 1922 en el Instituto Central de Moscú. En el año 1926, este comenzó una serie de experimentos que examinaron la marcha humana. Su biodinámica incluía estudios de, primeramente, los diseños de las cabinas de los tranvías en Moscú. Segundo, el análisis de los movimientos de la mujer trabajando. Tercero, la coordinación y regulación del movimiento de niños y adultos, proporcionando la base para las teorías de control motor o coordinación. Por último, este señor estableció que los adultos corren más económicamente que los niños. Siguiente. Bueno, A.V. Hill, se puede decir de él que en el 1915 comenzó su carrera como matemático en Cambridge, pero después cambió a filosofía. En el año 1923 recibió su premio Nobel en Fisiología y Medicina. La biomecánica de este señor pues consistió en, primeramente, explicar la función mecánica y estructural de la acción muscular. Segundo, el estudio de la locomoción humana. Y por último, desarrollo de las técnicas para el estudio de la contracción muscular mediante los impulsos eléctricos. Siguiente. Bueno, Charles Scott nació en Londres, estudió fisiología. Desde sus inicios, su mayor interés en la vida fue el campo de la neurología, con especial atención a los reflejos. En el año 1906 publicó una de sus más conocidas,
como la acción integrativa del sistema nervioso. Siguiente. Encontramos ahora a Rudolf Laban. Este señor enseñó a sus trabajadores industriales a encontrar el ritmo de sus movimientos individuales y a equilibrar los movimientos fuertes con otros ligeros y movimientos estrechos con otros amplios. Este es conocido a través de su obra como coreógrafo, escenógrafo, teórico, escritos, filósofo y pedagogo. Parte del trabajo que diera origen a las teorías para análisis de movimientos más ricas e inspiradoras que se registran. Es considerado el precursor de la danza moderna. Y por último, encontramos a F. Huxley. Este personaje aplicó sus conocimientos a la física de la fisiología muscular, obteniendo un gran prestigio a raíz de su modelo de filamento deslizante. Por último, amplió su trabajo proponiendo la teoría del puente cruzado. Bueno, en general se puede decir que las investigaciones de la mayoría de estos científicos del siglo XX se enfocó en la locomoción del cuerpo humano. Bueno, buenas tardes muchachos, buenas tardes profesor. Continuando con la exposición, vamos a hacerlo un poquito más dinámica la exposición. Entonces pasamos primeramente a mencionar de nuevo un poco, muy por encima, ya lo que mencionaron nuestros compañeros, un poco los sucesos relevantes en la historia. Entonces, bueno, como primer suceso, Leonardo da Vinci ya lo mencionó una compañera anteriormente. Se consideró el primer científico biomecánico por sus observaciones y por el dibujo, por la ilustración pues, que él desarrolló basado en el trabajo arquitectónico de Marco Vitruvio. En esa época los cánones de belleza se estaban empezando a estudiar mediante las proporciones humanas. En la segunda imagen vemos un hombre caminando, ¿sí? Una secuencia de imágenes en el plano sagital, que es el del lado de manera lateral, y el frontal posterior de la parte de atrás. Esto fue tomado por medio de una pistola fotográfica para grabar los desplazamientos de la marcha humana. Luego de esto surgió como un área importante para la investigación, ya lo mencionaron nuestros compañeros, varios científicos se inclinaron por esta área ya que vieron una alta demanda en pacientes y sobre todo porque se volvía un arte algo, o sea, en ese entonces se podría llegar a considerar arte, era un arte un poco desconocida y precisamente por eso fue lo que los motivó a meterse en esa área. Luego se creó y empezaron a circular revistas especializadas en la biomecánica. Posteriormente se tomaron campos como por ejemplo impresiones e implantes 3D, por ejemplo como por mencionar zapatillas que previenen lesiones en corredores, carreras sin asistente para deportistas invidentes incluso, o sea, gente que pues, no tiene, es decir, que no puede ver, y carreras sin asistente. Posteriormente, las primeras sociedades biomecánicas, la creación de sociedades biomecánicas en el deporte, y Ali, un científico, en el 1984 describió las bases académicas para la especialización y un programa doctoral. Estos programas doctorales actualmente se implementan en universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Japón. Estas sociedades, siguiente porfa, ahorita voy a explicar algo de la sociedad, exacto. En este momento, la expresión máxima de organización mundial es la ISB, por sus siglas en inglés, en español, Sociedad Internacional de Biomecánica, se fundó en 1973 y es una sociedad que se encarga de promover todas las áreas de la biomecánica a nivel internacional, así como facilitar contactos entre científicos y organizar congresos científicos a su vez, divulgando información científica para volver el tema algo mucho más global, ¿sí? Al que se trate de manera mucho más global y mucho más internacional. Siguiente. Bueno, ahora ya pasamos a la biomecánica en la actualidad. ¿Qué avances hay? ¿Cómo se encuentra?
y en qué áreas se puede llegar a considerar importante. Yo destaqué tres. La primera es el área deportiva, la segunda, no, todavía no, ya voy para allá. La primera es el área deportiva, la segunda es la fisioterapia, la rehabilitación de lesiones, y la tercera es el tema médico, el tema de las prótesis. Entonces ahora sí pasamos por mencionar a la parte deportiva. Bueno, el área deportiva en estos momentos, en la actualidad, se estudia por medio de la fotogrametría. Es un estudio que consiste en grabar al deportista haciendo el gesto de su deporte correspondiente usando marcadores adhesivos en su cuerpo y a partir de las imágenes construir una animación tridimensional. ¿Esto con qué fin? Con el fin de analizar errores técnicos y posibles patrones de movimientos lesivos. Sabemos que los deportistas están desde muy jóvenes precisamente haciendo ejercicio y en algunos casos los patrones de movimiento que ellos intuyen que están correctamente realizados puede que no sean los más armónicos posibles ni los más idóneos para precisamente el deporte. Por ejemplo, en un remero, ¿sí? En un remero como lo vemos ahí, cuando hace la pasada del remo, puede llegar a flexionar la columna de manera inadecuada y puede llegar a sufrir una hernia discal, por ejemplo. Para el tema, por ejemplo, de los golfistas, es otro ejemplo. Si no llegan a sujetar el palo, de la mejor manera, en el impacto, la fuerza de reacción entre el palo, la pelota y la mano puede llegar a generar que la fuerza de reacción comprometa los tendones flexores. Entonces, bueno, aquí vemos unas imágenes. La parte inferior vemos un golfista, un futbolista, vemos un deportista que practica el salto con la antorcha y, bueno, imágenes de atletas. Devuélvase una, por favor, a la anterior para mencionar una cosita. Las tres imágenes que ven a la derecha es para mencionar lo siguiente, que no solo, es decir, que la biomecánica deportiva no solo se enfoca en el deportista, en el atleta como tal, sino que también actualmente se busca que los espacios deportivos donde precisamente los deportistas realizan su disciplina estén lo mejor para que dispongan de un buen espacio y no sufran lesiones, como por ejemplo el Instituto de Biomecánica Valencia en España, donde realizaron estudios prácticos acerca de la idoneidad de las pistas de atletismo y qué factores tuvieron en cuenta: la absorción de impactos, la deformación vertical de la pista, la resistencia al deslizamiento en seco y mojado, los espesores y la planimetría. Entonces, esto era para mencionar que no solamente actualmente se enfoca la biomecánica en el atleta, sino además se enfoca también en los espacios donde el deportista realiza su disciplina. Listo, siguiente. Y siguiente. Listo. El otro área es la parte de la fisioterapia. Como vimos anteriormente, esta imagen, allí se analizan estudios dinámicos y se mide cuantitativamente y cualitativamente el estado de las lesiones y posibles patologías, no solamente en deportistas, sino en el público en general, sobre posibles patologías en el aparato locomotor. Por ejemplo, la imagen inferior es de la compañía Podoactiva, la cual en este caso pone en marcha un proyecto especializado en el estudio biomecánico de la pisada. Vuelvo y reitero, no solamente en deportistas, sino al público en general, donde se tiende a analizar la huella plantar, estática y dinámica mediante pruebas de estabilidad y cintas para correr. Además, esta empresa ofrece plantillas 3D proporcionando un molde virtual del pie adaptado a las necesidades del paciente. Y no conformes con eso, también además producen férulas 3D que se pueden mojar, pesan poco, es decir, tienen un diseño ergonómico bastante avanzado para agilizar recuperaciones y posibles atrofias musculares durante la rehabilitación. Sabemos que cuando alguien está lesionado de alguna, es decir, en este caso hablemos de lesiones musculares. Si alguien está lesionado en la parte muscular de un tendón, un ligamento, durante el tiempo tiende a perder masa muscular precisamente por lo estático que puede llegar a estar ese músculo
precisamente por la lesión que pudo llegar a tener. Entonces esto ayuda bastante a que la rehabilitación no se dé tan larga, primero no se dé tan larga y sea mucho más estable para el paciente. Listo, siguiente. Entonces, bueno, aquí vemos unos GIF, unas imágenes en movimiento de personas, esqueletos, bueno, caminando, trotando, corriendo. Y en la parte inferior izquierda vemos el movimiento de la raqueta como tal de un tenista en su movimiento de saque. Entonces, estos son movimientos que se pueden estudiar para dos formas. Por ejemplo, tomando el caso del tenista, en dos aspectos. El primer aspecto, para prevenir lesiones, primero. Para prevenir lesiones, lo que comentaba al principio, puede que el deportista en su proceso de aprendizaje desde muy pequeño haya aprendido esta técnica porque se la enseñaron así o porque la desarrolló así, pero puede que no sea la más idónea y puede que con el tiempo, si no se estudia, sufra ciertas lesiones. Entonces, primero por eso y segundo, para maximizar el golpe, para que se vuelva más veloz, más fuerte y la pelota atraviese con mayor velocidad la pista y pues claramente eso se trata el tenis, de ganar puntos y que el otro oponente pues no pueda responder el saque. Entonces son varios factores que se pueden llegar a estudiar con un simple estudio de estos. Listo, siguiente. Por ejemplo, ahora, para el ciclismo es bastante relevante mencionar algunas cositas. La disposición del sillín, por ejemplo, no acorde con las medidas antropométricas de cada atleta, puede llegar a ocasionar que el ciclista sufra tendinitis rotuliana por excesiva flexión, por ejemplo. Entonces, que los tendones de la rótula se vean afectados por estar flexionando continuamente en una posición que no es la adecuada precisamente por sus medidas, por el largo de las piernas, etcétera, etcétera. Y bueno, otros factores también que se tienen en cuenta es la altura del sillín, el ángulo del sillín, puede generar dolor de rodillas, dolores de espalda e incluso dolores en el interior, en la parte delantera y en la parte exterior de la misma rodilla. Eso es importante ya que depende de la comodidad del ciclista, puede llegar a reducir la tensión en la articulación, generando que los músculos de las piernas se extiendan mucho mejor y se contraigan de la manera más natural posible. Entonces, por eso es que estos factores son bastante importantes para evitar lesiones a futuro, sobre todo. Y otro factor es el alcance y la altura del mismo manubrio, ya que se puede prevenir encorvamientos de la columna, lo cual puede acarrear con lesiones, con dolores en pies, con dolores en las rodillas, y precisamente por la desalineación del tobillo y la rodilla o la cadera. Entonces, me parece bastante importante mencionar eso. En el deporte y en la parte de fisioterapeuta actualmente se encuentra en estos momentos de esta manera. Siguiente. Bueno, en la parte médica, bastante importante. Como sabemos, hay un área en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la universidad en la que estamos todos, que se dedica específicamente a desarrollar prótesis. Incluso una gran mayoría de proyectos de grado, una gran cantidad de proyectos de grado actualmente se enfocan en esta modalidad, en desarrollar prótesis, ya sea para muñeca, para codo, para hombro incluso, por ahí has escuchado en algún momento, y rodilla también. Entonces, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, para reemplazar totalmente la rodilla se necesitan espaciadores plásticos, siguiente una placa metálica para que pueda establecer la unión y pueda realizar el mecanismo de desplazamiento de la rodilla lo más natural posible. Entonces, estos son los avances en los que se encuentra actualmente. La universidad está, no digamos que a la vanguardia completamente a nivel mundial, pero sí está bastante avanzado. Sí se han realizado bastantes pasos importantes en esta disciplina. Bueno, a la derecha vemos la imagen de un señor. El señor, pues, les comento, se llama Hugh Herr. Es escalador, ingeniero y profesor de biofísica estadounidense. Él incluso tiene un programa solo para él, de investigación, solo para él, en el MIT, solo para él. Se llama biomecatrónica. Digamos que es como un proyecto de investigación
que él desarrolla solo para él. Bueno, ¿por qué se lo nombro? Porque él es famoso por sus avances en la ingeniería biomecánica, diseñando prótesis de tecnología avanzada. Esas prótesis que él tiene puestas fueron diseñadas por él mismo las diseñó y él mismo se las calzó, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué quedó parapléjico, sin piernas? Porque tuvo un accidente muy joven por una ventisca de nieve y se perdió por 3 días a temperaturas de menos 30 grados centígrados. Las piernas se le congelaron y tuvieron que amputárselas. Esto lo motivó a él a inclinarse por esa línea. Y como manera anecdótica, él en las charlas, él dicta charlas también y habla sobre su experiencia y sus trabajos como diseñador de prótesis. Y al final de las charlas, mucha gente puede que vaya, no porque lo conozca, sino porque le llama la atención el tema y puede que no conozcan la historia real de él, pero él al final hace el énfasis de la motivación que pudo llegar a encontrar cuando sufrió ese accidente y se sube los pantalones más arriba a la rodilla y muestra las prótesis de las cuales él les habla durante toda la charla. Entonces, es bastante interesante a manera anecdótica mencionarles eso. Y bueno, así es como actualmente se encuentra la biomecánica en estos 3 campos que yo creo que son los más digamos, avanzados, se podría llegar a llamar. Y bueno, así se encuentra la biomecánica. Me parece que quedó bastante bien explicado, entonces continuamos con el siguiente tema, el siguiente compañero. Y para finalizar, vamos a hablarles de los adelantos importantes que hay en la biomecánica. Entonces, el primero sería el sistema de captura de movimiento a través de sensores y receptores de ultrasonido. Ya un compañero antes mencionó el ultrasonido, el uso de ellos. Entonces, es digamos un método para pues, el motion capture, la captura de movimiento. Por ejemplo, en este caso, eso es un proyecto de algunos estudiantes del MIT y de una universidad de Suiza sobre la captura de movimiento usando, por ejemplo, esto que es un transductor de ultrasonido, tanto transductores como receptores de ultrasonido. Aquí tenemos la placa con que sería el micrófono que detecta. Aquí está acelerómetros que necesitan de 3 ejes, al igual que giroscopios también de 3 ejes para la placa y tener, digamos, mayor precisión en la lectura. Aquí tenemos el microprocesador con el que funciona, digamos, este proyecto. Esto va todo conectado a una driver box, que es esta. Esto, digamos, lo buscaron, como decía, título Everyday Surroundings, o sea, que sea práctico para, pues eso, para situaciones diarias. Entonces ya en el driver box, dentro tenemos lo que son a cada lado amplificadores de la señal, de todas las señales ultrasónicas. A su vez, aquí a la izquierda tenemos unos convertidores análogo digital. Acá un microcontrolador, que es el que utiliza todo el sistema. Abajo tenemos los transductores, bueno, los drivers de los transductores, que son amplificadores de estos mismos para la señal. Una batería, que en este caso dura unas 4 horas. Y pues los datos que lee este sistema lo transmite a una laptop por medio de la USB. Esto con la intención de hacerlo pues portátil, lo hicieron del tamaño tal para que lo pudieran llevar en una mochila. Y acá se ven los resultados de ellos. Entonces se ve la comparación. Aquí se ve la comparación, por ejemplo, se nota bastante en el codo y hombro izquierdo. Entonces acá usando el ultrasonido hay como una mayor precisión en la precisión misma de la captura del movimiento. Aquí yendo en una cinta caminadora, en una posición tan complicada como puede ser manejando. Entonces la captura de movimiento de un conductor de auto
Aquí movimientos más detallados en una máquina de gimnasio. Y pues montando bicicleta. Entonces ya con eso, digamos, permite una mayor precisión en la captura de movimiento. Y acá se ve escalando, con unos movimientos bastante precisos. Otro será el sistema de plataformas de fuerzas 3D y de presión 2D. Entonces esto lo utilizaríamos para pues, detectar, digamos, los puntos de presión a la hora de caminar, de saltar, de estar en marcha, cómo se comportan las fuerzas o los puntos de presión del pie. Entonces, por ejemplo, en este video, aquí vemos cómo mide en un eje pues, el tiempo y la fuerza aplicada, tanto para los glúteos como los cuádriceps. Entonces ahí uno puede detectar, y acá una línea normal a la zona de impacto, para ver cómo se comporta y así poder establecer un perfil pues, de las mismas zonas de presión cuando se ejecuta ya sea un salto o un simple hecho como caminar. El estudio de comportamiento de la fibra muscular durante sus fases de contracción concéntrica y excéntrica. Entonces, el músculo se contrae, se tensiona, puede ser concéntrica, excéntrica, que estos son cuando se tensiona isotónicamente, o sea, ejerce una fuerza y a la vez el músculo se está moviendo. Entonces, se puede ser concéntrica o excéntrica, o que el músculo se agranda o que se achica. Entonces, por medio de ultrasonido podemos establecer cómo se comportan todas estas fibras musculares, pues, que están sufriendo la tensión. Prótesis de pierna. Entonces, aquí ya el científico que mi compañero habló, Heckhure, entonces estableció pues, un paso importante para que las prótesis de pierna ya dejaran de ser pasivas. Entonces, ya no fuera una simple prótesis que sirve de apoyo, aunque solían ser incómodas. Entonces, por medio del estudio bien de la pierna humana, entonces se establece que donde más se hace, digamos, esfuerzo a la hora de caminar son en la pantorrilla y en el tobillo, en los músculos de esta. Así que en la hora de usar la prótesis se aplican unos motores de muelles en los tobillos, a su vez de unas suelas de fibra de carbono para poder recibir el impacto con menor, para la redundancia, impacto en el humano. Y también estas prótesis contienen un sensor para que pueda leer en tiempo real, ya sean, por ejemplo, las inclinaciones en el terreno para poder pues, andar mejor y que sea más llevadera ese proceso de llevar la prótesis. En brazo, ese ejemplo es el de Johnny Matheny, que entonces este brazo lo llamaron Luke Skywalker, porque es, digamos, muy moderno. Aquí ya está conectado directamente a las sondas neuronales del sujeto, entonces esto lo controla ya con la mente. Entonces es bastante avanzada esta prótesis. Pasamos a los exoesqueletos. Entonces estos exoesqueletos, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos. En el primero sería de la empresa Cyberdyne, que es el HAL5. HAL sería la abreviación de Hybrid Assisted Limbs, o esqueleto de asistido híbrido. Entonces aquí es de cuerpo completo, está el HAL5, que es de cuerpo completo, y el HAL3, que es solo el cuerpo inferior. Para ayudar a personas, esto no es tanto para personas discapacitadas, sino para aumentar las capacidades de los humanos, que digamos, este es el objetivo principal de los exoesqueletos, tanto mejorar las habilidades que tienen los humanos de por sí, como recuperar aquellas que perdieron, ya sea por una discapacidad, por una amputación, o por ejemplo, más adelante veremos para parapléjicos que ayudan a ganar movilidad. Este segundo Fortis de Lockheed Martin es sobre todo militar e industrial. Entonces aquí vemos que va pegado a las piernas y tiene un brazo de fibra de carbono que le ayuda a mantener y también incrementar el peso que puede sostener. El Hércules V3
es sobre todo industrial, entonces es bastante sencillo y muy liviano, pues para cargar cosas, para cargar instrumentos sin necesidades, sin tener que sufrir tanto al cargar de más peso de más. El Rival Robotics, que es el que sirve para personas que hayan sufrido problemas en la médula espinal, entonces hayan quedado con discapacidades motrices graves, entonces les ayuda ya sea por ejemplo usando este exoesqueleto más muletas, puede caminar, no perfectamente, pero ya una mejora en su motricidad. El Hulk de Lockheed Martin es un exoesqueleto sobre todo militar, hecho de titanio, entonces es para lo que es muy útil y relativamente ligero. El MK3, entonces este exoesqueleto asemeja o simula los movimientos que ejecuta el humano. Entonces aquí se mueve y el exoesqueleto asemeja para ganar pues mayor fuerza y una mayor expansión. El Body Extender de Percro, sobre todo este es como para mayor fuerza, entonces usando este uno puede cargar hasta 10 veces más peso, obviamente sin sufrir daños a la salud de uno. El XOS-2 es sobre todo militar, es desarrollado por DARPA, que es una organización de defensa de Estados Unidos, que también ayudó para el brazo de Luke Skywalker, que antes hablé, que es bastante importante respecto a biomecánicas o complementos biomecánicos. El NK-01 FutureWise, que tiene un aspecto así como más futurista y más de ciencia ficción, que por ahora es la función principal es más que todo entretenimiento, o sea, no es tanto eso como los anteriores industriales o militares, sino más entretenimiento, y ya tienen pensado incluso intentar mandarlo a comercializar. Tiene una altura de 2 metros. Y el Method 1 es de 4 metros. Y ya pesa 1 tonelada y es, digamos, bastante fuerte, entonces ya están trabajando en eso. Ambos, el NK-01 está en una fase beta, bastante anticipada su creación. El Method 1 también va por ahí. Impresión en 3D. Entonces, impresión en 3D, que ya la hemos visto, aquí en este caso es con materiales orgánicos. Entonces voy a poner un video de 1 minuto que explica esto mismo. El Centro de Investigación en Medicina Regenerativa de la Escuela de Medicina Wake Forest de Carolina del Norte, Estados Unidos, ha creado una bioimpresora capaz de recrear órganos, músculos y huesos aptos para el ser humano. Lo más notable es que los investigadores han implantado con éxito estas estructuras de tejido en animales vivos, consiguiendo que posteriormente maduraran y fueran capaces de vascularizarse hasta formar parte del tejido funcional. Aunque las pruebas se han llevado a cabo en ratones de laboratorio, las estructuras tienen el tamaño, solidez y funcionalidad necesarias para ser utilizadas en seres humanos. La impresora 3D de tejido órgano integrado, denominada ETOP, puede fabricar a escala humana construcciones de tejido estables de cualquier forma. La estabilidad mecánica se logra mediante la impresión en materiales polímeros biodegradables. Estos integran unos microcanales que permiten que los nutrientes y el oxígeno puedan circular sin problema y llegar a las células impresas. Para conseguir la forma correcta en la construcción del tejido, se recurrió a imágenes clínicas. Estas se convierten en un perfecto modelo anatómico que la impresora traduce en objetos reales, en este caso huesos, cartílagos, mandíbulas y músculos de orejas. Aquí lo que vemos es ese avance tan increíble de ya poder llegar a imprimir pues partes de nuestro cuerpo. Entonces ya no depender tanto de un donante, sino esa facilidad para ante alguna emergencia, sino poder llegar a imprimirlo. Ahora lo que son cyborgs, ya humanos con máquina en la actualidad. Entonces tenemos esto primero, James Young, que es un chico, en su momento era chico, ya tendrá unos 30 años, que perdió un brazo y entonces jugaba mucho
era un jugador, y por Konami, una empresa de videojuegos, le fue brindado junto a otra compañía un brazo biónico bastante avanzado, hecho de fibra de carbono, que cuesta unas 60.000 libras, que son más o menos 300 millones de pesos. Y con ese brazo puede, o sea, tiene LEDs, es bastante avanzado, incluso puede cargar el celular. Rob Spence, otro, empezó fue porque perdió un ojo, entonces él junto a un compañero le hicieron, digamos, rústicamente una cámara en su ojo. Entonces, digamos, entonces ese video lo transmitía a un dispositivo inalámbrico. Más adelante, ya años más recientes, se asoció con una empresa, con una compañía, Nexai Prosthesis, para mejorar mucho más el ojo. Entonces ya tenerlo con un avance mucho mayor. El siguiente, Jerry Jalaba, es un hombre que perdió un dedo y entonces lo aprovechó pues para establecer una conexión USB. Ahorita mismo trabaja en Google, es un ICO de una compañía propia. Nigel Ackland, que entonces el brazo biónico, se llama B-Bionic 3. Ese brazo, digamos, bastante moderno, tiene motores individuales por cada dedo, también tiene pues un microprocesador para detectar, digamos, la presión que hay en los dedos y pues un control de velocidad. Entonces uno puede controlar, el señor puede controlar la velocidad progresiva para no excederse y, digamos, tener mayor control. Cameron Clapp ahorita mismo es un tanto atleta como activista, porque perdió ambas piernas y un brazo bastante joven. Entonces, por medio de prótesis que está controlada por el cerebro con un microcontrolador, eso mismo, o sea, ya llegó a ser atleta. Entonces las dos piernas son bastante avanzadas. Tiene un brazo, el brazo sí es más bien modesto, o sea, no con tantos avances, pero actualmente se dedica a eso, tanto atleta como activista biomecánico, de la biomecánica. Michael Koros, que nació con un problema grave de audición. Entonces, por medio de la biomecánica, se instaló prácticamente un computador en la cabeza. Entonces, eso le permitió tener, pues, volver a escuchar, bueno, escuchar de primeras. Entonces, ya con eso mismo pudo mejorar ese aspecto. Y Jesse Sullivan, que fue un electricista que perdió ambos brazos por su profesión. Y igualmente brazos bastante avanzados que pueden llegar a sentir hasta frío, calor, o la presión que él ejerce ante las cosas. Sobre todo es un brazo, el izquierdo. Él tuvo unos problemas al principio en la instalación, pero entonces se logró establecer este brazo izquierdo bastante avanzado, mientras el derecho ya es más rústico. Kevin Warwick, que es tanto cibernético como científico de la Universidad de Reading, de Inglaterra. Entonces, en su brazo se instaló un microchip. Con ese microchip puede controlar ya sea el computador, puede controlar luces o el mismo calentador de su casa. Aquí, James Naumann él perdió la visión. Entonces, por medio de operaciones, se le instaló un ojo robótico como tal. Y aquí puede leer imágenes ya o sea, puede ver tanto líneas como formas ya en la realidad. Y fue de los primeros que se le instaló un ojo robótico pues de tales características. Y Neil Harbison, que en su país natal, o sea, nació en Barcelona, pero es irlandés, perdón, y se le catalogó ya como un cyborg. Es por este sensor, más bien un sensor que tiene al frente, porque nació con un problema que no puede ver los colores. Entonces se instaló esto que llega atrás al cerebro
y le permite sentir los colores. Entonces, no los ve como tal, sino que cada vez que hay un color, entonces siente una frecuencia diferente para cada color. También que puede sentir, o sea, con ese mismo aparato puede recibir ya sea imágenes o videos. Pero claro, ese acceso a mandarle videos, imágenes, está restringido. Y con ese mismo Neil Harbinson sucedió algo que en Barcelona, por unas protestas que tuvieron, ese sensor se le dañó. Entonces la denuncia ya fue que él puso fue por agresión física más no daños materiales, por lo mismo de que eso ya es parte del cuerpo de él. Aquí unos videos, los que reproducimos. Eso fue nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, muchachos, gracias a ustedes. Bueno, sí, la exposición estuvo muy buena. Me gustó la última parte, el último compañero que integró exposición y video, ¿no? Eso está muy bien. Lo felicito, está muy bien la exposición. Yo creo que por hoy podemos dejar ahí y entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Que tengan buena tarde. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Ok, Profe, qué pena. dígame. Esto es que queríamos hacer una aclaración con respecto a lo del grupo para la exposición de la próxima semana. Sí. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos organizado el grupo desde el día en el que usted nos comentó que fuéramos armando. Sí. Entonces, dos compañeras no alcanzaron a hablar. Lo que pasa es que ya me dieron 7 nombres. Hay 7 nombres. Tengo a John Diego, Nilman Manosalva, Ángela Reyes, Kevin Caballero, Luis Carlos Vargas, Juan Sebastián Rodríguez y Cristian Bareño. Sí. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Entonces, pues, yo no sé si de ser posible, pues, nosotros no contábamos con Kevin y con Luis Carlos en el grupo, sino con Esteban McTenji y con Lauren Camila, profesor. Pues sería si los compañeros que entraron adicionales no tienen algún problema con el cambio, ¿no, Sí, profe? Porque ya habíamos organizado lo que era el grupo. O sea, tocaría preguntarle a los compañeros porque pues ellos estuvieron a tiempo. Entonces, no sé. ¿Quiénes son estos? Ustedes dicen que Kevin y ¿quién más? Y Luis Carlos son los que no están en el grupo. Ajá. Pues no sé, ahí sí toca preguntarle a ellos. No quiero, Sí, si porque ellos están de acuerdo. ellos estuvieron a tiempo y pues gustosos de participar. Entonces ahí ya sé, pues qué dice Profe, Kevin, disculpe. pero preguntémosle Pues sí, primero no a hay los problema. compañeros que estuvieron a tiempo. Kevin y Luis Carlos, ¿tienen algún problema de cambiar? No hay ningún problema. Podríamos cambiar si Sí. les beneficia a los compañeros. Sí, bueno, ahí sí ustedes son los que dicen porque ustedes estaban a tiempo. Luis Carlos. No hay problema, profe. Sí. Podemos pasar para la tercera exposición. Bueno, perfecto. Entonces, ¿a quiénes integramos? A Esteban McTenji. Esteban. Ajá. McTenji. Y yo, Lauren Fuentes. Claro. Laura. Lauren Camila Fuentes. Ah, Lauren Camila Fuentes. Listo. Pues compañeros dicen que no hay problema. Listo, compañeros. Entonces, para de hoy en 8, por favor, la exposición. Y ojalá que pues ya hay unas diapositivas. La idea es que partan de esas diapositivas y traten de mejorar lo que hay y pues le integren videos que sean explicativos. Y tal y como trabajaron el día de hoy, me gustó, trabajaron muy bien. Traten de hablar de una manera pausada y que todos los compañeros pues lo entiendan, ¿no? Listo, muchachos. Listo, profe. Entonces, Muchísimas gracias. Bueno, profe, otra pregunta. Lo que usted nos mencionó la clase anterior sobre programar las series de Taylor y entregarlo en PDF. ¿Al fin cuándo sería la fecha de entrega?
Déjeme, ya la otra semana hablamos de eso, ¿listo? Listo, profesor, gracias. Ok, Listo. muchachos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.